Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestras relaciones, nuestros vínculos, más allá de los roles. Así que publicamos. Fijamos. Bien. Buenas, ¿cómo anda Marisabel? Erika, ¿cómo estás? Ahí te vi. Bueno tenerlos por acá. Bueno es del hecho que nos podamos encontrar una vez más. La idea de hacer estos vivos es para dedicarnos un momento, un tiempo como para reconectarnos, conectarnos con algunos temas que puedan llegar a interesarnos. En este caso vamos a hablar un poquito sobre los vínculos. ¿Sí? Sé que hablar de vínculos se puede hablar, pero un montón y desde un montón de puntos de vista. Eh, una de las cosas que a mí tal vez me haya afectado, lo primero como diciendo, tomando conciencia sobre el hecho de lo condicionante que pueden llegar a ser eh, los diferentes roles que uno va cumpliendo en el momento de poder vincularse con una persona. ¿Sí? Sabemos de que en sí todos siempre estamos constantemente cumpliendo roles, siempre estamos realizando algún rol social, siempre estamos actuando, para decirlo de alguna manera, dentro de ese rol. Y desde ahí muchas veces nos relacionamos. El tema es de que dentro de estos roles marcados existen obviamente demandas, existen reglas, existen expectativas, obligaciones, y muchas veces se olvida de tal vez lo esencial que es poder vincularse con otra persona. Algo que me digo a mí mismo es: detrás de cada rol hay una persona. Obviamente uno podría decir, mirá, esta persona dentro de este ámbito se desenvuelve de tal manera, dentro de este otro se desenvuelve de otra. Y eso nos habrá pasado aún mismo, no sé a cuántos de ustedes le habrá pasado, pero a mí me ha pasado de chico. De pronto veía a los adultos desenvolviéndose tal vez en un ámbito laboral o social de una forma y en casa eran de otra manera. Y uno es como que no lo podía entender. A medida que vas creciendo vas comprendiendo el tema de los roles, pero te resulta extraño porque en sí uno tiene como el concepto de ser persona ya desde la niñez, desde el principio, decir, pero ¿qué son varias personas? Somos diferentes formas de expresarnos, de darnos a conocer, ¿sí? Pero algunos de ellos son totalmente actuados, entonces uno a veces necesita como hacerse un replanteo, como poder agarrar y decir, a ver, voy a revisar mis vínculos, o sea, ¿por qué yo me estoy vinculando con esta persona? ¿Por qué me relaciono de esta manera con estas personas? ¿Sí? Y primero, ¿no? Tal vez arrancando por tal vez lo más básico, es decir, bueno, pero yo me estoy relacionando con una persona, me estoy mostrando como realmente soy, como para poder tener un vínculo, una relación. Desde ya que no con todos ni en todos los ámbitos va a haber la posibilidad. Y en todos lados algún rol vamos a tener que desempeñar. Pero no quita la posibilidad y la oportunidad de decir, bueno, a ver, yo me permito darme a conocer como soy, permito a otra persona que se dé a conocer como es, puedo recibirla de esa manera. Y entonces ahí es cuando uno se replantea el tema de la forma en que nos vinculamos. Y uno a veces dice, bueno, es un vínculo superficial, es hola, chao, ¿cómo estás? Bien. Eh, Respuestas sociales, convenciones sociales que uno sostiene por una vinculación tal vez genérica con las personas. Pero si quisiera tener una vinculación genuina, real, de persona a persona, tratando tal vez de decirlo de alguna manera desde la esencia de lo que uno es como persona, ¿puedo llegar a vincularme con otra persona? ¿Puedo tener esa posibilidad? ¿Me da miedo el poder entrar en ese tipo de vínculo, en esa relación con otra persona? ¿Cuánto me asusta a mí mostrarme vulnerable? Darme a conocer como soy. ¿Cuánto me resulta mucho más fácil, entre comillas fácil, porque insume mucha energía, el esfuerzo, ¿no es cierto?, de poder sostener un papel, eh, a la diferencia de poder mostrarme como soy, porque me resulta como algo
que me causa como una cierta agresividad, vulnerabilidad. Podríamos tal vez decirlo también, que nos ponemos en evidencia. Tenemos el miedo al juicio de lo que uno podría llegar a sentir, lo que uno podría llegar a recibir como devolución del otro lado, ¿sí? Ese famoso me quiere, no me quiere, le gusta lo que ve, no me gusta, ¿no? Ponernos a la mirada del otro y al juicio del otro, a esa valoración totalmente condicionada, como si si la mirada del otro me pudiera llegar a mí, poder condicionar en mi propia valoración. Bueno, dicho esto, medio como una introducción así general, quería arrancar por algo sumamente puntual, ¿no es cierto? Que es el hecho de poder revisar los vínculos, ¿no? Como punto de inicio. Me doy la posibilidad de revisar cómo me estoy vinculando yo con las personas, qué relación estoy teniendo con las personas, cuán profundo puedo llegar con las personas. Hola Martín, ¿cómo estás? A ese le prometí que lo iba a saludar, bien lo viera, así que acá saludo a Martín, un amigo. Darme la posibilidad, como decía, darnos la posibilidad de revisar cómo me estoy relacionando con las personas, ¿sí? Cómo me estoy vinculando. Tal vez podríamos empezar por las relaciones que son más importantes, las cuales que sabemos que ya existe un amor, sabemos que existe un vínculo, una relación establecida. Pero yo, en esos vínculos, tal vez que ya los tenemos como súper arraigados, y uno podría decir padre, madre, hermanos, ¿sí? Esos familiares que uno tiene como núcleo principal, pareja, esos vínculos que uno ya los tiene como parte de su núcleo, ¿sí? Algunos amigos, esa vinculación, esos vínculos. ¿Cuánto me conocen a mí? ¿Cuánto yo permito que me conozcan? ¿Cuán vulnerable, abierto puedo llegar a ser en mostrarme como realmente quiero ser, como realmente quiero que me conozcan? ¿Sí? O trato de cumplir un papel, ¿sí? Trato de cumplir un rol esperado por otros. Y aquí es lo que uno se plantea, ¿cierto? Uno se plantea el hecho de poder estar delante de la otra persona y decir, bueno, soy vulnerable, soy abierto, me expongo, ¿sí? Y empiezo a mostrarme como soy. Ahora bien, como decía, hay vínculos que obviamente nos van marcando durante toda la vida. Nuestros familiares, nuestros parentales son tal vez los más importantes, ya sea un padre, una madre, un abuelo, un tío, una tía, una abuela, alguien que haya cumplido esa función y ese rol para con cada uno de nosotros. Un rol que obviamente nos marca para toda la vida. Un rol que obviamente nos enseñó y nos educó de cómo ser en muchos sentidos. Cuando llegamos a una parte, a un momento en nuestra vida, empezamos a replantearnos y decir, bueno, ¿y ahora qué clase de vínculo tengo? Y esa fue una de las cosas que a mí me llevó o me abrió los ojos por darme cuenta qué clase de relación o vínculo estaba teniendo con mi padre. Y ahí es donde partimos, ¿sí? Partía desde el rol. Y me daba cuenta o me di cuenta de que ese rol me condicionaba. ¿Por qué? Porque obviamente yo no lo podía ver como una persona, no lo podía ver como un hombre, no lo podía ver como alguien simplemente con el cual poder relacionarme si tengo ganas o no tengo ganas. Sino que existía toda una expectativa, es decir, la obligación que uno tenía como hijo de poder tener un vínculo y una relación con su padre, y por el otro lado estaba toda la demanda de él como tenía que ser como padre. Entonces dentro de mí tenía un montón de obligaciones, tenía un montón de reclamos, tenía un montón de deseos y necesidades insatisfechas. Obviamente desde el modelo o el recorte que yo mismo había hecho con respecto a quién o cómo tenía que ser mi padre. Me acuerdo hasta mismo en la niñez, un hecho que hace poco hablando con mi mamá, lo recordaba como que yo buscaba un reemplazo, ¿sí? Cuando era muy, muy, muy chiquito, como que le estaba buscando reemplazo a mi padre. O sea, estaba buscando a alguien que llenara todas mis expectativas de cómo tenía que ser un padre.
¿sí? Porque yo lo sentía como carente, como faltante. Y a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta y da la posibilidad de encontrar esas carencias, de darse cuenta que hay cosas que quedaron sin resolver, y si vamos al psicólogo nos va a decir que quién tiene la culpa. Obviamente echarle la culpa es como lo más simple. Y podría llegar a ser real, podríamos llegar a plantearnos el hecho de decir, hey, es responsable, es responsable. Pero llega un momento en la vida donde uno como adulto se hace cargo de uno mismo. Y cuando me puse a revisar mi relación y mi vinculación con mi padre, me di cuenta de dos cosas que son bastante importantes, o para mí fueron bastante importantes como para poder encontrarle un cierre, una relación y un vínculo. ¿Sí? Primer punto que encontré en esta relación o en este vínculo es el hecho de que yo ya no necesitaba un padre. Yo podía hacerme cargo de mí mismo. ¿Sí? Y este punto, aunque suena difícil, parece como que al final lo reemplacé a mi padre o lo deseché a mi padre. En sí lo que hice fue poder darme cuenta de hacerme cargo de mi niño interior, de ese niño que estaba reclamando poder satisfacer sus necesidades. Necesidades que yo las estaba poniendo como obligación de parte de la figura paterna, pero que a su vez me estaba dando cuenta que acá el adulto dentro de esta relación era yo. Yo era quien tenía que tomar esas necesidades, de decir, hey, ya estamos grandes, ya he crecido. Tengo que tomar estas necesidades, estos reclamos, estas exigencias, estos deseos y todo lo que pueda llegar a venir. ¿Sí? Y empezar a decirle a ese niño interno, a ese niño interior y decirle, hey, acá estoy yo. A quien le estás pidiendo es a mí. Quien las va a satisfacer soy yo. Quien te va a cuidar, consolar, fortalecer, proteger, te va a animar, voy a ser yo adulto. Desde el momento en que empecé a establecer esa relación, y parece tal vez para alguno una locura, pero es poder conocer ese aspecto, ¿sí? de ese niño interno que todos llevamos, de ese niño que nos permite poder desarrollar nuestra creatividad, nuestra alegría, nuestra ingenuidad, nuestra curiosidad. ¿Sí? Si nosotros lo tenemos con angustia, aflicción, si lo tenemos limitado, si no permitimos que pueda desarrollarse libremente y con seguridad, generará problemas en autoestima, generará conflictos, ¿sí? Que nos llevará a poder retrotraernos en posibilidades para nuestro desarrollo. Entonces este vínculo con mi niño, esta posibilidad de encontrarme nuevamente con él y decirle a quien estás mirando es a mí y no a mi padre, mírame a mí, buscame en mí y encontrá en mí lo que estás necesitando. Sentí un gran alivio de ese hecho tan traumático que había sido para mí su ausencia, su carencia, su abandono y un montón de cosas que habían sucedido. En ese momento, ¿sí? También me di cuenta de otra verdad también importante, es que detrás de ese rol existía una persona. Y acá es donde empecé a jugar un poco con el tema de los roles y decir, bueno, a ver, ¿puedo correr el rol de padre y mirarlo a él como un hombre, como una persona? ¿Puedo llegar a encontrarme con él, con lo que le pasa? Y obviamente encontré a una persona que le costó horrores poder ser padre, que yo era alguien que no me sentía satisfecho, él hacía tal vez su esfuerzo y no le encontraba la vuelta. Él también se mandó sus macanas, ¿sí? En su vida y en su andar, en los vínculos de las relaciones, y hasta habrá, ¿no? Y hasta huyó de esto sin saber cómo poder solucionarlo. Pero empecé a encontrar una persona que estaba batallando y luchando en su vida como yo lo estaba haciendo con la mía. Encontré a Carlos, a la persona que estaba detrás del rol. Y a partir de ese momento también me di cuenta de lo que yo había hecho con él. Porque en cierto sentido, algo que nos duele en los vínculos y en las relaciones es el tema de la cosificación. Uno normalmente lo que habla y lo que plantea con respecto a los vínculos es poder vincularnos como personas. Pero cuando yo veo a una persona de acuerdo a su rol y a la función que cumple, yo la cosifico, yo la veo como un dador de servicio. Entonces, ponerla a la persona en ese ámbito, ya sea yo desde chico tratando de desecharlo o transformarlo, de cambiarlo, ¿sí? De buscarle un reemplazo,
O de grande, diciéndolo, o sea, a ver, correte, andate, no me servís, ¿sí? Y es esa idea, ¿no? Que después me di cuenta de que yo lo estaba cosificando a él como yo me sentía una cosa como hijo. Porque muchos de sus planteos y de sus planteos como padre para con los hijos es ustedes como hijos deben ta 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 ta. Están obligados a ta 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 ta, ¿no? Cada uno llénelo como lo haya sentido o como lo haya vivido. Pero es como ese bagaje de obligación y de peso y decir, pará, ¿sí? Que no me dan las fuerzas para sostener mi vida, porque tengo que andar ocupándome de la tuya. Y cuando me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo con él, me di cuenta que yo había perdido de vista a él como persona como él me perdió a mí de vista como persona. Y cuando yo me corrí de ahí, cuando yo pude correr el rol, ¿sí? Y cuando digo rol, hablo del recorte que uno hace como padre, porque uno no ve la vida del otro en su totalidad. Solamente el otro, con su propia experiencia, nos podría llegar a hablar de sobre sí mismo. Uno lo que hace es un recorte. Uno lo que hace es simplemente tomar la parte que a uno le ha llamado la atención y tenerlo ahí grabado dentro de nuestra mente, ya sea por una cuestión traumática, por una cuestión feliz, por algo que nos impulsó o algo que nos detuvo. Sea como sea la situación en que hayamos estado, nosotros tenemos a nuestro papá adentro, o a nuestra mamá, a nuestros abuelos, a nuestras parejas, exparejas, las tenemos incorporadas dentro de nuestra psiquis. Y toda figura de autoridad pasa a ser alguien relevante dentro de nuestras configuraciones. Entonces, yo me tuve que pelear con esa parte recortada que tenía de mi padre y decirle, a ver, yo padre no lo necesito, yo puedo hacerme cargo ahora de mí mismo, pero puedo tener un vínculo y una relación con la persona que estaba detrás de ese rol, puedo tener una relación y ahí es donde uno revisa si realmente vale la pena poder tener un vínculo con esta persona. Y lo digo así porque sé que no todos tenemos buenas relaciones con nuestros padres. Muchas de ellas son traumáticas, como tal vez estoy planteando la mía, pero que la pude como, ¿no?, transformarla y llevarla a un lugar de una relación de adulto a adulto, porque vamos a seguir manteniendo vínculos, seguimos manteniendo relación y vínculo. Pero cuando viene la parte del rol, la parte de la demanda, la parte de la expectativa, baja, no está, ¿sí? Y si se dispara, si alguna vez surge, sabemos a dónde ir, llevarla, ponerla y decir, me vinculo con una persona. Yo soy Pablo, él es Carlos. Y desde ahí hablamos. Y como puedo recibir tal vez algún consultante sin su bagaje y su historia y poder recibirlo desde su esencia, puedo recibir a Carlos desde su esencia, de sus dolores, sus frustraciones, de sus angustias, de sus necesidades, de sus alegrías, de sus experiencias. Y poder tener esa vinculación me reconforta. Ahora bien, esto no es algo que sucede con todos. Y muchas personas se sienten totalmente atadas a mantener un vínculo por el rol paterno o materno, ¿sí?, por el rol parental, para decirlo más ampliamente, y se sienten totalmente obligados a tener que sostenerlos. Aunque detrás de ese rol sostiene o se sostiene o se mantiene una persona que sea totalmente manipuladora, maltratadora, una persona que es abusiva. Entonces, hablar sobre roles y hablar acerca de que dentro de nuestra vinculación con la persona también es darnos cuenta de que podemos desarticular y desarmar esa obligación de tener una vinculación o una relación con alguien que nos hace daño. Y desde el momento en que yo me doy cuenta que en sí con quien yo no quiero estar es con esta persona, porque a mí me asfixia, me duele, me lastima, me maltrata, me abusa, en ese momento yo me doy cuenta de que tengo el suficiente argumento de irme porque simplemente no quiero estar en ese lugar. Y cuando uno no quiere estar con alguien, tiene que tener la libertad de poder irse de ese vínculo y de esa relación. Irse implica esto, poder desarmar todas esas bases y articulaciones, ¿sí?, todas esas posibilidades. Ahí Gustavo me estaba preguntando, ¿no?, y si no podés ver a ese hombre detrás de ese rol, tal vez te haces referencia exactamente a esto que estoy hablando, que en sí al hombre que estás viendo detrás de ese rol es una persona con la cual no te querés relacionar.
¿sí? Pero mantenés la relación por el rol. Yo digo que cuando uno corre el rol, cuando uno desarma el rol, lo que está desarmando son las expectativas, las obligaciones, los deberes. Cuando uno desarma eso, uno se encuentra con la persona y ahí uno decide, ¿quiero estar con esta persona? ¿No quiero estar con esta persona? ¿Puedo estar con esta persona? ¿Me sirve? ¿Sí? Cuando digo me sirve, nuevamente no lo digo en un sentido de cosificación, sino que lo estoy planteando con el hecho de decir, yo, a mí, en lo humano, ¿sí? Esta persona, ¿qué me está dando? ¿Qué puedo recibir de él en este momento? No por él, sino por mí, ¿eh? No lo estoy hablando con respecto a de que sea un humano inferior, sino que muchas veces uno no está en el tiempo o en el momento de poder recibir algo de otra persona. Aquellos que son counselor posiblemente lo sepan, lo vivimos. Muchas veces estamos delante de personas o con personas con las cuales a veces preferimos derivarlas porque no podemos acompañarlas en este momento. ¿Por qué? Porque tal vez hay ciertos aspectos de uno que no han sido desplegados, trabajados como para poder recibir lo que la otra persona me está dando. Entonces, si yo encuentro, ya sea una persona a la cual la verdad que no encuentro, le decimos química, ¿no? O sea, en lo vulgar, no le encuentro, ¿sí? Esa relación que sea edificante, que nos construya, ¿sí? Gustavo, déjame leerte. Irse a luchar contra ese padre y toda la familia que se empeñan en sostener ese vínculo. Claro, obvio. A veces es una lucha, pero la lucha la tiene más bien uno adentro, ¿sí? Todo el sistema, y acá claro, es interesante tal vez lo que vos me estás trayendo en este momento, que es el hecho que los roles están establecidos, ¿sí? Por sistemas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema social, un sistema que está impregnado por una cultura, ¿sí? Dependiendo de lo que sea, de donde uno haya surgido, como uno haya desarrollado, ¿sí? En el país que estemos, con la cultura, ya sea religiosa, si hay algún valor o algún parámetro, ¿no es cierto?, de creencia, ya sea social, sobre cómo tiene que ser la relación, ¿no?, de los hijos con los padres y toda la familia tratando de sostenerlo. Acá hay un ingrediente que es bastante interesante. Yo creo que lo planteé en uno de los artículos del blog, creo que el último, el del martes pasado. Si le interesa leer mi blog, está en el perfil, ahí está el link. Pero hablé creo que un poco sobre esto, sobre el hecho de qué es lo que uno sostiene. Lo toqué solamente como una frasecita, ¿no? Cómo uno puede replantearse los sistemas, entre ellos los familiares principalmente, porque entendamos que cada uno de nosotros venimos de un sistema con ciertas particularidades. Cada hogar, cada familia armó historia, marcó historia, determinó historia. El tema es poder darse uno la libertad de replantearse, hasta de desconstruir esa historia, de decir, bueno, yo necesito aprender de esta historia y ver cómo poder construir, ¿sí?, algo nuevo, algo que me represente más a mí en este momento y con la persona que también quiero yo tal vez desarrollar algo hacia futuro, como una nueva familia. Entonces esa familia tiene que representarnos a nosotros en nuestra cultura, en nosotros en nuestras costumbres y en nuestros deseos de querer aprender cosas nuevas y poder desarrollarnos de alguna manera. Obviamente la tradición dentro de la familia es un tema bastante fuerte. No es, digo yo en lo personal, no es ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. ¿Sí? No es una valoración lo que uno hace cuando desconstruye, cuando desarma, cuando cuestiona. Uno lo plantea tal vez desde el lado de uno poder hacerse consciente, decir, a ver, esto en este momento, ¿sí? Ni siquiera es una cuestión pragmática, esto en este momento, yo quiero poder sostenerlo, puedo sostenerlo, es algo que a mí me aporta, es algo que a mí me une con las personas que yo quiero, es valioso poder sostenerlo y mantenerlo, ¿sí? La tradición puede ser muy rica y nos puede enseñar un montón de cosas. Pero a veces se sostiene por sostener, a veces se mantiene porque simplemente se hizo así. ¿Sí? Y acá siempre me acuerdo del cuentito este que habla acerca de esa joven preguntándole a su madre por qué le cortaba la cola y la cabeza al pescado cada vez que lo iba a cocinar. Y ella le dijo, no sé, me lo enseñó así tu abuela. Va, le pregunta a la abuela y la abuela dice, no sé, a mí me lo enseñó mi madre.
Obviamente no tuvo la oportunidad tal vez de verla a su bisabuela hasta que pudo viajar al campo, ¿no? Vamos a hacerlo medio autóctono, ¿sí? Y se encuentra ahí con su bisabuela y le dice, abuelita, ¿por qué mamá y la abuela le cortan la cabeza y la cola al pescado? Y la bisabuela le dice, la verdad no sé por qué ellas le cortan la cola y la cabeza. Yo lo hago porque mi horno es tan chiquito que no me entraba el pescado entero. Entonces algo, ¿sí?, que le pudo haber sido útil a una generación, tal vez por las condiciones y las situaciones en las que estaba, no necesariamente uno las tenga que sostener en este momento. Aprender de ello sí, sirve, ¿sí? Sostenerlo y mantenerlo porque simplemente se hizo siempre así es ilógico, ¿sí? Tampoco es prudente ni es conveniente porque no hay una convicción propia. Uno termina haciendo las cosas por rutina y van perdiendo valor. Y uno necesita saber que lo que está haciendo uno está implicado. Por eso nuevamente, ¿no?, el tema del vínculo, el rol y la persona. En este vínculo, ¿sí?, ¿yo estoy implicado como persona o simplemente me paro desde el rol? Que es totalmente válido. Obviamente tenemos roles muchas veces laborales, tenemos roles sociales que simplemente vamos, cumplimos nuestro acting, hacemos nuestro acting, lo sostenemos por alguna valoración particular, porque vengo a acompañar a alguien que sí me importa, porque es algo que le sirve a la carrera, porque lo que sea, ¿no? Lo que a vos te haya motivado poder hacerlo. Pero en el momento de poder estar con la otra persona, en el momento de poder estar con alguien que te importa, que querés poder tener un vínculo y una relación, recordá, ¿estoy parado en mi rol o me estoy parando desde una vinculación profunda, desde mi persona? ¿Estoy yo poniéndome en ese vínculo? Segundo, ¿le estoy permitiendo a la persona que se exprese como es, como se siente, que sea genuino, que sea él y yo poder recibirlo? En esas vinculaciones, si se pueden sostener, obviamente, uno también puede, como dijimos en un principio, correrse. ¿No? Porque si yo, detrás de mi rol, pongámosle un ejemplo así, si detrás de mi padre encuentro en sí a un abusador, estoy encontrando a un psicópata, estoy encontrando a un manipulador, yo quiero mantenerme en ese lugar. Y uno es lo que uno se plantea, decir, bueno, a ver, yo tengo que sentirme totalmente libre, sin obligación, ¿no?, de tener que sostener un vínculo que a mí me daña, que a mí me enferma, que a mí me maltrata, o que por lo menos, para decirlo no tan drásticamente, que en este momento yo no lo puedo sostener, ¿sí? Yo me acuerdo siempre que había una persona con la cual hablaba y la persona, no sé, tenía como algo particular, pero cada vez que me ponía a hablar con ellos yo terminaba con dolor de cabeza. Y yo decía, la verdad, siempre salgo con dolor de cabeza cada vez que esta persona me empieza a hablar sobre todas sus situaciones, lo que sea. Estoy hablando de hace 1000 años atrás, ¿sí? Casi una historia prehistórica. Pero yo decía internamente, hoy lo digo, yo no la podía recibir a la persona con lo que le estaba pasando. No estaba preparado para poder recibirla y escucharla sin que me terminara afectando. Entonces, a vos hay vínculos que te afectan, hay vínculos que te están haciendo daño, hay vínculos que estás sosteniendo simplemente porque hay un rol de por medio. Lo llevamos a otro lado, al laboral, ¿sí? ¿Cuánto uno puede llegar a sostener en una relación laboral en la cual vos terminás enfermándote? Obviamente alguno podría decir, y más en estos tiempos, que es necesario poder sostener a veces los vínculos laborales, es necesario poder mantenerlos. Pero digo, ¿desde dónde? ¿Puedo yo protegerme, puedo cuidarme en este caso desde el rol de empleado, pongámosle, o de jefe? Poder mantener una cierta distancia y saber de que esto es solamente laboral y que no llegue hasta otros ámbitos. Porque desde el momento que eso laboral, desde ese rol, empieza a afectarte a vos como persona, te desanima, te angustia, tal vez hasta te deprime, ¿sí? ¿Hasta dónde vas a entregar parte de tu vida a poder sostener un rol que te genera tanto daño? Por eso me parece como algo bastante interesante, y ya voy redondeando y voy cerrando, poder darnos la posibilidad de reconectarnos, ¿sí? De reconectarnos y mirar nuestras relaciones y decir, a ver, ¿dónde estoy parado en esta relación? ¿Qué implicancia tiene? ¿Lo sostengo simplemente por una obligación de este rol que asumí? Y esa es otra cosa que
Si pudiera, lo seguiríamos extendiendo un poquito más. Pero, ¿cuántas veces nosotros dentro de las relaciones sostenemos roles específicos? ¿Sí? Yo en mi familia, por ejemplo, soy el que sabe, ¿no? Y cada vez que necesitan algo que no entienden, me preguntan. Entonces yo a veces los cargo y digo, ustedes solamente me preguntan algo o se contactan conmigo cuando necesitan algo. O sea, no me gusta mantenerme en ese rol. No me gusta ser el que sabe para que vengan solamente a consultarme. ¿Sí? Entonces, primero porque genera una carga en mí. Yo tengo que saber, todo lo sé, todo puedo saberlo. ¿Necesito yo cubrir ese rol? ¿No? Y cuántas veces uno, ¿no? Esa frasecita que hoy puse, ¿no? Uno asume un rol, el otro te lo cede. Y eso pasa muchas veces dentro de las parejas, ¿no? ¿Quién de las partes maneja la economía? Bueno, se ocupa él y yo me desentiendo, ¿sí? Ahora el otro tiene la carga de poder manejar todo el presupuesto. Y uno podría decir, qué cosa, eso, qué carga, qué peso. ¿Por qué no lo repartimos? ¿Por qué no se arregla de otra forma? Generar acuerdo. Pero como decía la frasecita esa que estaba, ¿no? Rol asumido, rol cedido. Si yo asumo un rol, el otro lo cede con gusto, porque tendemos a esa comodidad de decir, bueno, listo, ya está, te ocupás vos. ¿Sí? Sos quien lava los platos, sos quien cocinás en casa, sos quien se ocupa de cierta tarea. Bueno, listo, te corresponde, te toca, ya está. El otro se tira en el sillón y espera. ¿Sí? Ahora bien, también puede ser al revés, ¿no? Que uno ceda los roles, ¿sí? Y el otro tenga la obligación de tener que asumirlos. Entonces, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo en este caso no estar jugando, ¿no? Jugando al hecho de a ver cómo nos acomodamos, sino cómo puedo llegar a generar un acuerdo para que entre los dos lleguemos a tener, o en este caso pareja, ¿no? Entre los dos podamos llegar a tener un sistema propio que realmente nos pueda llegar a identificar. No solamente identificar, sino permitirnos el desarrollo. Uno dentro de una pareja necesita poder ser potenciado. Uno necesita ver de que sus límites son corridos y desafiados, y que puede llegar a aspirar a crecer y desarrollarse y arriesgarse en cosas que antes no podía llegar a hacerlo por sí mismo. Como seres sociales, el otro me tiene que potenciar. Entonces, si eso está, si eso se mantiene y se sostiene, ¿sí? Obviamente genera crecimiento. Ahora, si eso se ve coartado en algún momento, las cosas cambian, uno tiene que ser lo suficientemente flexible como para todos los acuerdos que hayan tenido poder renegociarse, se diría, ver cómo generar nuevos acuerdos. Ser flexible puse en uno de los posteos, ¿sí? Porque un acuerdo que no es flexible se transforma en un testamento, es así, porque se muere el vínculo en aquellas obligaciones y aquellos roles rígidos que no pueden ser modificados a medida que van pasando. Recordemos que nosotros como seres humanos vamos pasando por diferentes etapas en la vida. ¿Sí? No somos los mismos cuando éramos niños, cuando éramos puber, cuando éramos adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y así, todo y cada uno. No vamos a ser nunca los mismos. Entonces necesitamos poder tener esta capacidad de poder renegociar, adaptar, modificar y cambiar aquello que pueda llegar a sentirnos algo incómodo y cierto rígido. Esto no implica el capricho de un día, ¿sí? o la situación puntual que podamos llegar a tener de ánimo, sino poder ver siempre en un largo plazo, mediano plazo, y no solamente en un corto plazo. Uno necesita poder extenderse y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto de esto? ¿Sí? Es conveniente y sostenible lo que hoy inicio, ¿sí? Nuestro presente actual, nuestra conciencia de este momento, cuánto puedo llegar a contribuir para que el del año que viene, si la vida así lo permite, podamos seguir desarrollándonos y creciendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir cortando hasta acá. La idea son siempre tener solamente 30 minutos y nos extendimos un poquito, pido disculpas. Espero que les haya servido. Cualquier comentario que me quieran hacer, me lo hacen llegar, cualquier idea, pensamiento, cosas o temas también de los cuales quieran que se puedan hablar, me los comparten. Como les dije, si quieren leer el blog, lo tengo ahí en el perfil, pueden leer otros artículos y bueno, la verdad, gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de 15 días.